Bueno, muchachos, entonces MiniSync también tiene más notación, más sintaxis para lograr aumentar su expresividad. En este caso, vamos a hablar de unas cosas que llaman funciones de agregación. Digamos que en general una función de agregación toma un arreglo y devuelve algo. Ese algo es lo que llama uno lo que se está agregando a alguna parte. Entonces, por ejemplo, toma un arreglo de enteros y devuelve la suma de todos los números que hay allí. Entonces, eso se llama una función de agregación. O toma un arreglo de flotantes y encuentra el máximo de ese arreglo. Entonces, eso se llama una función de agregación. Pero puede ser algo más de más alto nivel, que tome un arreglo de restricciones, por ejemplo, y devuelva una nueva restricción. Por ejemplo, que devuelva la conjunción de esas restricciones o que devuelva la disyunción de esas restricciones o cualquier otra cosa. Entonces, esas son funciones que llaman funciones de agregación y ahora vamos a mostrarles cómo se definen ellas en Minisync. Muy bien, muchas gracias, profe. Entonces, quizás una de las funciones de agregación más comunes en MiniSync es la función de agregación for all, que como Juan Francisco decía, recibe en este caso digamos que un arreglo de restricciones y me devuelve la conjunción de todas esas restricciones, todas se tienen que cumplir. El for all toma un arreglo de expresiones booleanas, es decir, restricciones, y retorna una sola expresión, la cual es como veníamos diciendo, la conjunción lógica de todas esas restricciones que estamos tratando de imponer. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Se escribe la palabra o el nombre de la función de agregación, en este caso for all, y luego vienen unos paréntesis. Luego de esos paréntesis, noten que aquí estamos definiendo una lista por comprensión. Y esa lista por comprensión va a contener las restricciones A en la posición I, diferente de A en la posición J. Tal que la I y la J van a tomar en valores de 1 a 3, donde I sea menor que J. Si ustedes revisan esto, básicamente se va a generar esta lista por comprensión, pero es una lista por comprensión con restricciones. Noten ustedes que vamos a tener que A en la posición 1 es diferente a A en la posición 2, A en la posición 1 es diferente a A en la posición 3 y A en la posición 2 es diferente a A en la posición 3. Se va a generar esa lista. Lo que va a retornar el for all es básicamente esto. Es una restricción donde va a decir que A en la posición 1 es distinto de A en la posición 2 y A en la posición 1 es distinto de A en la posición 3 y A en la posición 2 es distinto de A en la posición 3. Una cosa, Esto es una forma. Robinson, para los que han visto un poquito de lógica, eh, esa es la semántica del para todo en la lógica de predicados. Un para todo es una conjunción de predicados. Y eso es lo que está pasando aquí. Esa es una conjunción de predicados, perdón. Tranquilo, muy bien. Entonces, noten ustedes que lo que nos retornó esta función fue una sola restricción donde se tienen que cumplir todas esas restricciones que estamos viendo allí internamente. Esa es una forma sencilla de decir que todos los elementos de un arreglo deben ser distintos. Vamos a ver más adelante que hay otras funciones de agregación que hacen lo mismo, simplemente podemos hacerlo de diferentes maneras. Entonces, este es el ejemplo que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, tenemos que una función de agregación en Minisync es una función que recibe un arreglo, y en este caso, o una lista, en este caso lo que estamos enviándole al for all es una lista, pero hay azúcar sintáctico que nos permiten comprender esto quizás desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí arriba lo podemos reescribir de varias maneras. Esta es una forma. Entonces, decimos para todo I J que están en 1 y 3, o que toman valores en 1 y 3, donde la I sea menor que J, vamos a imponer esta restricción. Internamente, esto es equivalente a esto que está aquí arriba. Entonces, ustedes lo pueden entender como que le enviamos una lista de restricciones o hacemos un para todo donde se van a imponer estas restricciones. Son ambas cosas equivalentes. Otra forma de hacerlo es que si ustedes notan, aquí tengo, digamos que dos índices, la I y la J, o dos generadores de índices. Entonces yo lo puedo separar porque no necesariamente la I y la J toman valores en el mismo dominio. Entonces tengo, por ejemplo, que para todo I en 1 a 3, coma, J en 1 a 3, donde I sea menor que J,
y luego impongo la restricción. Esta restricción tiene que ir dentro de paréntesis y los iteradores o los generadores de índices también tienen que ir entre paréntesis por separado. Esto de aquí también se puede escribir con 2 para todos. ¿Por qué? Porque tenemos dos generadores de índices. Entonces yo puedo generar, por ejemplo, el índice de las i's o las i's para todo i en 1 a 3. Abro mi paréntesis y cierro el paréntesis de ese primer para todo. Luego tengo el segundo para todo, digamos que respecto a j, y pongo la condición que i tiene que ser menor que j. Esta condición básicamente es un filtro para no, digamos que tener comparaciones adicionales. Si yo ya tengo que la posición 1 es distinto a la posición 3, ya no necesito decir que la posición 3 es distinto a la posición 1. Por esa razón se utiliza este filtro. E impongo la restricción que A en la posición I debe ser distinto a en la posición J. Un comentario ahí, Robin. Para los que recuerdan los cursos de lógica, pues la primera expresión, la que hay arriba de primerito, es una expresión muy de programadores. La segunda expresión es una expresión, es como uno lo escribiría en lógica. En lógica uno, los para todos, si ustedes lo recuerdan, primero tiene que decir uno cuáles son las variables del para todo, entonces en este caso I y J, cuál es su dominio, qué restricción o qué condición tiene que cumplir, y luego sí dice uno cuál es el predicado, en este caso AI diferente de AJ. Entonces, el de arriba es una manera más de estilo programación, el de abajo es una manera más lógica de escribirlo, más como uno escribe en lógica. Ya igualmente en lógica, cuando uno tiene para todo i, j, tal cosa, eso es equivalente en lógica a decir para todo i, para todo j, que eso fue lo que pasó en la tercera versión, la de abajo, que dice que lo abro en para todo i y luego para todo j. O sea, son simplemente equivalentes lógicos, lógicamente son equivalentes y sintácticamente lo que dice Minisync es que también usted puede escribir de la manera 1, de la manera 2, de la manera 3 o de la manera 4 y esas 4 cosas son equivalentes. Muy bien. El for all, como les decía anteriormente, es quizás una de las funciones de agregación más utilizada, pero no es la única. Digamos que cuando va a tomar una importancia relevante en este curso, la función suma. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace una sumatoria de los elementos que se encuentran en un conjunto o en un arreglo, entonces es una función que va a ser bastante útil. Entonces, suma lo que hace, o sum, lo que va a hacer es sumar los elementos, ya sea un arreglo de un conjunto. Product, pues lo que va a hacer es la multiplicatoria de los elementos. Min y max van a encontrar el mínimo y el máximo elemento en un arreglo, por ejemplo. Algo muy importante es que cuando aplicamos mínimo y máximo a un, digamos que un arreglo vacío, se nos va a generar un error. Pero cuando aplicamos suma va a retornar 0 y cuando retornamos y si utilizamos el producto va a retornar 1. Algunos ejemplos de uso. Entonces, por ejemplo, asumamos que yo tengo dos arreglos, tengo el arreglo W y el arreglo J, supongamos que tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar todos los J de 1 a n. Digamos que la W y la X tienen n elementos. Y lo que voy a hacer es sumar la multiplicación de WJ por XJ. Es decir, lo que vamos a hacer es multiplicar elemento por elemento del arreglo W, del arreglo X y vamos a sumar esos resultados. Entonces noten ustedes que esto, por ejemplo, es muy útil cuando yo requiero escribir, no sé, términos en una ecuación o cosas por ese estilo. Entonces la sumatoria nos va a hacer o nos va a servir bastante. El producto funciona de manera similar. Noten que yo aquí puedo crear tantos generadores como necesite. Aquí estoy utilizando una I y una J que toman valores de 1 a n. Y aquí lo que estoy haciendo es sumando A en la posición I más B en la posición J. Y los resultados de esas sumas voy a multiplicar todo eso. Bien. También puedo, digamos que imponer o utilizar esto entre una restricción. Por ejemplo, yo puedo, lo que decía ahorita, ¿no? Sumar la multiplicación elemento a elemento de W y X, y yo tengo que garantizar, por ejemplo, imponer una restricción donde esa sumatoria tenga que ser mayor o igual que Y puede ser una constante u otra variable. Lo mismo, por ejemplo, acá, yo puedo tratar de garantizar, por ejemplo, en una ecuación que eso sea igual a 0, ¿sí? O cosas por el estilo. Bien,
Y entonces tenemos suma, multiplicación, mínimo, máximo, ya conocemos el para todo, ¿cierto? Que les hablaba Juan Francisco. También está el existe, que es bastante común. Entonces, si el para todo retorna la conjunción lógica de todas las restricciones, el existe retorna la disyunción lógica de todas las restricciones. Es decir, se debe cumplir mínimo una de esas restricciones que estemos imponiendo. Y así hay muchas. Si ustedes revisan la documentación del Minisync, más adelante entraremos en detalle de esto. Está, por ejemplo, el SOROL. El SOROL lo que hace es que asegura que un número impar de restricciones se cumpla. Entonces, no sé, en algún momento puede surgir un problema donde usted necesite que un número impar de programaciones se cumpla, entonces allí puedes utilizar el for all o el if all. El if all asegura que un número par de restricciones se cumpla. En ocasiones tenemos, por ejemplo, modelos que están sobre restringidos, es decir, no hay asignación de variables que me satisfagan las restricciones. Entonces yo puedo empezar a jugar con algunas restricciones y tratar de, digamos que de cierta manera, asegurar que mi modelo tenga una solución o encuentre una solución donde se satisfaga el número máximo de restricciones posibles. Eso lo veremos poco a poco. ¿Cuál es la sintaxis para una función de agregación? Pues va el nombre de la función de agregación, eh, luego vienen unos paréntesis, el generador de expresiones, es decir, los índices, y luego aquí la expresión que voy a agregar, ¿cierto? Esta expresión puede ser no sé, un elemento de un arreglo, una variable, una multiplicación de una variable por un arreglo. Recordemos que hay unos solvers que son de dominio específico y hay otros que son genéricos. Entonces, puede que aquí resulten restricciones cuadráticas, cosas por el estilo. Y dependiendo de eso, digamos que se me puede limitar de cierta manera los solvers que puedo utilizar para tratar de resolver algún modelo. Otra forma de hacerlo es esta, que fue la primera forma que vimos. Está el nombre de la función de agregación, vienen unos paréntesis y viene una lista generada por comprensión. Ya vimos cómo generar esas listas. Pero en general, lo que dice el tutorial es que Minisync considera una función de agregación toda función que reciba un arreglo como argumento. Solamente un arreglo, no más cosas, porque entonces eso ya no lo considera como una función de agregación. Entonces vamos